Sinceramente, hay días en los que desearía simplemente dejar de existir. No de forma dramática, no me malinterpretes. Hablo de esa fantasía que tenemos todas las madres agotadas. Subirte al coche, pasar de largo la salida de la guardería y seguir conduciendo hasta que el mapa se quede en blanco. Eso estaba haciendo Elena. Elena tiene 32 años, ojeras que parecen tatuajes y una mancha de leche seca en el hombro de su sudadera. Su hijo, el pequeño Javi, no paraba de llorar. Llevaba 3 meses sin dormir más de 2 horas seguidas. El posparto no es un anuncio de pañales con música de piano. Es una guerra de guerrillas contra tu propia cordura. Aquella noche, el llanto de Javi era diferente. Era agudo, constante, como un taladro perforándole el cráneo. Elena no lo pensó. Cogió las llaves, metió al niño en la sillita, él seguía gritando con la cara roja de puro esfuerzo, y arrancó el coche. Solo una vuelta para que se duerma, se dijo. Solo hasta que el balanceo lo calme. Pero Elena estaba en ese estado de trance que te da el agotamiento extremo. Condujo, pasó el centro comercial, pasó la zona de polígonos y se metió en la carretera secundaria que bordea el canal. Esa zona donde la niebla se pega al asfalto como si fuera algodón sucio. De repente, el silencio. Javi se había dormido. Elena soltó un suspiro que fue casi un sollozo. Por fin, el motor del viejo utilitario roncaba suavemente. Miró por el retrovisor. El niño estaba frito. Pero cuando volvió la vista a la carretera, se le heló la sangre. Había una mujer parada en mitad del arcén. No era una aparición de película. Llevaba un vestido blanco, sí, pero estaba sucio, deshilachado por el barro. Estaba encorvada, con el pelo negro y grasiento tapándole la cara. Elena pegó un volantazo. El coche derrapó sobre la grava y se detuvo a pocos metros de la figura. El corazón de Elena golpeaba contra sus costillas. Casi la mato, pensó. Se bajó del coche, olvidando la regla número 1 de las películas de miedo. Nunca te bajes del maldito coche. Oiga, ¿está bien?, gritó Elena. La mujer no respondió. Estaba de espaldas, mirando hacia las aguas negras del canal. Sus hombros se sacudían rítmicamente. Estaba llorando, pero no era un llanto normal. Era un sonido gutural, húmedo, como si tuviera la garganta llena de piedras y agua. ¡Ay, mis hijos!, susurró. Elena se detuvo en seco. La frase no fue un grito espectral. Fue un susurro arrastrado, una voz rota que sonaba a papel de lija. Elena sintió una punzada de incomodidad violenta. Había algo mal. La proporción de los brazos de esa mujer, la forma en que sus dedos, larguísimos y con uñas negras de tierra, se enterraban en su propio rostro. Mire, tengo un teléfono, puedo llamar a... Elena no terminó la frase. La mujer se giró. No tenía ojos, solo 2 cuencas oscuras que supuraban un líquido espeso. Su piel tenía el color de la carne que lleva días bajo el agua. Pero lo peor fue la sonrisa. Una boca demasiado ancha, llena de dientes astillados, que se abrió para dejar salir un lamento que hizo que los pájaros de los árboles cercanos cayeran muertos al suelo. Elena corrió hacia el coche. El pánico es una descarga eléctrica que te anula el cerebro. Se encerró, echó el seguro y metió la marcha atrás con tanta violencia que la caja de cambios crujió. La mujer del canal empezó a caminar hacia ella. No corría, pero cada paso que daba parecía cubrir 3 metros. Elena aceleró. El coche derrapó, las ruedas escupiendo tierra. Logró enfilar la carretera y hundió el pie en el acelerador. Miró por el espejo. La figura blanca se quedó allí, estática, desvaneciéndose en la niebla. «Dios mío, susurraba Elena, temblando tanto que apenas podía sujetar el volante. Miró atrás para comprobar que Javi no se hubiera despertado con el jaleo. El niño seguía allí, inmóvil en su sillita, envuelto en su manta azul. Elena suspiró.
tratando de calmar su pulso. Ha sido una alucinación por el cansancio, intentó convencerse. La falta de sueño te hace ver cosas. Pero entonces notó algo, un detalle pequeño, de esos que te revuelven el estómago. La ventanilla trasera estaba bajada un par de centímetros, y de ahí colgaba un mechón de pelo largo, negro y empapado. Elena frenó en seco. El coche patinó y quedó cruzado en la carretera vacía. Un silencio sepulcral lo envolvió todo. Solo se oía el clic, clic, clic del motor enfriándose. Se giró hacia el asiento de atrás. Con la mano temblorosa, apartó la manta azul de la sillita de Javi. Su corazón se detuvo. La sillita estaba vacía. Solo había un montón de barro fresco y un rastro de agua estancada, que subía por el respaldo del asiento hasta el techo del coche. Un escalofrío violento recorrió su espalda, cuando escuchó una voz. No venía de fuera. Venía de dentro del coche, del espacio oscuro, bajo su propio asiento. «Tú también lo has perdido», susurró la voz. Elena sintió unas manos frías, viscosas y con olor a río muerto, cerrándose alrededor de sus tobillos. La fuerza fue brutal. Sintió cómo sus huesos crujían bajo la presión. Elena gritó, un grito desgarrador que nadie escuchó en kilómetros a la redonda. Intentó agarrarse al volante, pero el cuero se le resbalaba de las manos sudorosas. Fue entonces cuando ocurrió el giro que Elena no esperaba. La mujer, la cosa, no salió de debajo del asiento para matarla. No. La Llorona emergió lentamente, sus cuencas vacías fijas en Elena, y le puso algo en el regazo. Era Javi. El bebé estaba helado, empapado de ese agua negra y fétida, pero vivo. Dormía con una paz sobrenatural. Elena, llorando de terror y alivio, abrazó a su hijo. Pero cuando miró a la Llorona a la cara, la entidad no parecía un monstruo, parecía un espejo. «Cuídalo», dijo el espectro, con una voz que ya no era un lamento, sino una advertencia. «O vendré a por los dos». La figura se deshizo en una nube de vapor frío. Elena se quedó sola en el coche, en mitad de la noche, con el olor a fango impregnado en su ropa y su hijo en brazos. Arrancó el coche y volvió a casa a 100 por hora. No dejó de mirar el asiento de atrás ni un segundo. Al llegar bañó a Javi 3 veces, frotando su piel hasta que se puso roja, tratando de quitarle el olor a canal. Se sentó en el sofá, con el niño dormido en su pecho. Estaba amaneciendo. Elena pensó que todo había terminado, que la pesadilla había sido una advertencia brutal sobre su descuido, sobre sus ganas de huir. Pero entonces, Javi abrió los ojos. No eran los ojos azules de su padre, eran negros, totalmente negros, sin iris, sin pupila. El bebé estiró su manita y acarició la mejilla de Elena. Su tacto no era el de un niño. Su piel estaba tan fría como el hielo y desprendía un ligero aroma a agua estancada. «Mamá», dijo el bebé, pero la voz no era la de un niño de 6 meses. Era la voz de la mujer del canal. Elena miró hacia el pasillo y vio el rastro de barro que venía desde la puerta de entrada. Pero el rastro no se detenía en ella. El rastro seguía hacia el espejo del salón, donde la silueta de Elena ya no reflejaba a una madre cansada, sino a una mujer con un vestido blanco, sucio y roto, que empezaba a llorar un agua negra que nunca dejaría de brotar. La Llorona no buscaba a sus hijos. Relato número 2. Hay trabajos malos, trabajos basura, y luego está lo mío. Mi nombre es Sergio, y hasta hace 3 días, era el asistente de mantenimiento exterior de una empresa de logística que ni siquiera tiene nombre en la fachada. Básicamente, soy el tipo que recoge la porquería que nadie quiere ver. Mi jefe,
Don Augusto es un hombre que parece diseñado por un dibujante de cómics de terror. Tiene una cara que es puro ángulo, pómulos afilados como cuchillos, una nariz aguileña que siempre parece estar oliendo algo podrido, y unos ojos tan pequeños y hundidos que jurarías que no tienen párpados. Siempre viste de traje oscuro, incluso a 40 grados, y desprende un olor a colonia barata mezclada con humedad. Sergio, me dijo aquel viernes, apoyando una mano huesuda en mi hombro. Sentí un escalofrío que me bajó por la columna. Hay una obstrucción en la rejilla del canal trasero. El agua se está estancando y el olor molesta a los clientes. Don Augusto, son las 11 de la noche, respondí, tratando de no mirar sus dientes amarillentos. Mi turno terminó hace una hora. Él sonrió. Fue una mueca violenta, forzada. El compromiso no tiene horario, Sergio. Además, he visto tu contrato. Te vendría bien el bono de nocturnidad para pagar ese alquiler que tienes atrasado, ¿verdad? Sé dónde vives, muchacho. No querrás estar en la calle con este frío. Esa era su especialidad, la amenaza sutil, la violencia que no te deja moratones, pero te aprieta el cuello. Me dio una linterna que apenas alumbraba, unas botas de goma que me quedaban grandes, y una vara de hierro con un gancho en la punta. El canal no era más que una zanja de hormigón que separaba el almacén de un bosque espeso y descuidado. El agua allí siempre estaba negra, cubierta de una película de aceite y basura orgánica. Caminé por el borde del canal. La oscuridad era absoluta, solo rota por el haz amarillento de mi linterna. El silencio en esa zona del polígono era antinatural. No había grillos, ni tráfico lejano. Solo el sonido de mis botas chapoteando en el barro. Llegué a la rejilla de desagüe. Estaba bloqueada por una masa informe de ropa vieja, ramas y algo que parecía cabello humano, aunque intenté convencerme de que eran algas. Introduje la vara y empecé a tirar. El olor que subió entonces fue insoportable, una mezcla de alcantarilla y carne quemada. Entonces lo oí. No fue un grito, fue un jadeo, un sonido de alguien que intenta recuperar el aliento después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. ¿Hola?, pregunté, con la voz temblando. Apunté la linterna hacia el bosque. Entre los troncos retorcidos vi algo blanco. Parecía un trapo enganchado en una rama, pero se movía. Se deslizaba. De repente, un lamento rompió la noche. Pero no era el lamento melódico de las leyendas. Era un alarido de puro dolor físico, como si a alguien le estuvieran arrancando los dientes uno a uno. ¡Ay, mis hijos! La voz era ronca, llena de flemas y odio. No era una mujer penando, era una depredadora herida. Me quedé congelado, vi a la figura emerger de la maleza. No caminaba, se arrastraba sobre los codos, con las piernas muertas colgando tras ella. Llevaba un vestido de novia hecho jirones, tan sucio que parecía de cuero negro. Su cara, Dios, su cara, no tenía mandíbula inferior. Solo una lengua larga y gris que colgaba sobre su pecho, vibrando con cada lamento. Solté la vara de hierro y retrocedí. Tropecé con una caja de madera y caí de espaldas. La llorona se detuvo al borde del canal. Sus manos, que eran solo huesos cubiertos de una piel transparente, empezaron a hurgar en la basura que yo había sacado de la rejilla. Buscaba algo. Con una desesperación violenta, destrozaba las bolsas de plástico y las ramas, emitiendo ese gemido constante que me hacía querer arrancarme los oídos. «Sergio, ¿qué haces parado?». La voz de don Augusto tronó a mis espaldas. Me pegué un susto que casi me hace caer al agua. Mi jefe estaba allí, de pie, con los brazos cruzados, y esa mirada de desprecio. Lo más extraño es que no parecía ver a la criatura que tenía a 5 metros. «Don Augusto, mire eso, hay algo ahí»,
Señalé con el dedo tembloroso. Él ni siquiera miró hacia donde yo señalaba. Se acercó a mí y me agarró de la solapa de la chaqueta con una fuerza inhumana para un hombre de su edad. Su aliento olía a sangre. No te pago por imaginar fantasmas, te pago por limpiar. Esa mujer hizo una pausa y sus ojos brillaron con una maldad pura. Esa mujer es mi mejor empleada. Ella no se queja del sueldo, solo busca lo que es suyo. En ese momento, la Llorona levantó la cabeza. Sus cuencas vacías se fijaron en don Augusto, y ocurrió algo que me revolvió el estómago. Ella dejó de llorar. Empezó a emitir un ronroneo, como un animal que reconoce a su dueño. ¿Sabe por qué el negocio va tan bien, Sergio?, dijo don Augusto, empujándome hacia el borde del canal. Porque en este mundo, para ganar, hay que ofrecer sacrificios. La tierra tiene sed, el canal tiene hambre, y ella necesita hijos nuevos constantemente. Don Augusto sacó una navaja automática del bolsillo. El clic del metal sonó como un disparo en el silencio. Tú eres joven, tienes mucha vida por delante. A ella le encantará tu vitalidad. Entendí todo en un segundo de lucidez terrorífica. Don Augusto no era solo un jefe explotador, era el guardián, el tipo que alimentaba a la leyenda para mantener su prosperidad. El trabajo precario no era la falta de sueldo, era que yo era el producto. Me lanzó un tajo a la cara, sentí el frío del acero cortándome la mejilla. El dolor me dio la adrenalina que necesitaba. En lugar de retroceder hacia la Llorona, me abalancé sobre él. Chocamos y caímos al suelo, forcejeando en el barro. Don Augusto era fuerte, pero yo estaba luchando por mi vida. Le agarré la muñeca y golpeé su mano contra el borde de hormigón del canal, hasta que soltó la navaja. Él gritó, un grito agudo, que fue respondido de inmediato por la criatura. La Llorona se lanzó sobre nosotros. Me aparté rodando en el último segundo. Don Augusto no tuvo tanta suerte. La criatura le clavó sus uñas en los hombros. Vi cómo el traje caro se desgarraba como si fuera papel. Pero lo más incómodo, lo que me perseguirá en sueños, fue ver la reacción de mi jefe. No gritó de miedo, miró a la criatura y sonrió. Ya era hora, querida, susurró él, mientras la sangre le brotaba de los hombros. La Llorona lo arrastró hacia el canal. Se oía el sonido de los huesos de don Augusto rompiéndose contra el hormigón, mientras ella lo bajaba a las aguas negras. Él no se resistía, la abrazaba. Me levanté y corrí como nunca en mi vida. No miré atrás hasta que llegué a la carretera principal. Pasé 3 días escondido en un hostal barato, esperando ver la noticia en el periódico. Empresario desaparecido, cuerpo hallado en canal. Pero no salió nada. Hoy, finalmente, me atreví a pasar cerca de la empresa. Quería ver si estaba precintada por la policía. El almacén estaba abierto. Los camiones entraban y salían con normalidad. Y en la entrada, supervisando la carga, estaba él, don Augusto. No tenía ni un rasguño, el mismo traje, la misma cara de cuchillo. Me vio desde la distancia y me saludó con la mano. Pero no fue un saludo normal. Se llevó un dedo a los labios, pidiendo silencio. A su lado, ayudando a un conductor con unos papeles, había una mujer nueva. Una chica joven, con ojeras y aspecto cansado, que llevaba un vestido blanco de verano. Cuando ella se giró para mirarme, vi que su mandíbula colgaba un poco más de lo normal, y de sus ojos, en lugar de lágrimas, caía un hilo de aceite negro. Don Augusto no alimenta a la Llorona con personas, convierte a sus empleados en ella. El trabajo precario no te quita el tiempo, te quita el alma hasta que solo queda el lamento. He bloqueado su número, pero anoche, mientras intentaba dormir, oí un chapoteo en el pasillo de mi casa. Y una voz, la voz de don Augusto, susurró a través de la cerradura. Sergio,
Todavía te debo el bono de nocturnidad. Pásate por la oficina. Tenemos mucho que limpiar. Relato número 3. Mi prima Lucía entró allí hace 6 meses. No lo hizo por vocación mística, sino por desesperación. Acababa de perder a su bebé en un accidente doméstico horrible, y su cabeza simplemente hizo crack. Buscaba el silencio absoluto para apagar los gritos que oía en su propia mente. Pero en San Judas, el silencio tiene dientes. Lucía me escribió una carta, la única que logró sacar de allí, antes de que todo se fuera al infierno. Me contaba que la Madre Superiora, una mujer llamada Sor Úrsula, que medía casi 2 metros, y tenía unas manos nudosas, como raíces de olivo, les prohibía llorar. Literalmente, el llanto es la música del demonio, decía Úrsula. Si alguna hermana sollozaba por la noche, el castigo era pasar la madrugada de rodillas, sobre granos de sal gruesa, en el patio central. Pero lo más extraño empezó en la 3ª semana de Lucía. Cada noche, a las 3 en punto, un sonido empezaba a filtrarse por los muros de piedra de 2 metros de espesor. No era un llanto humano común. Era un lamento que parecía venir de las tuberías, de los cimientos, de la mismísima tierra. Un ay, 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 que se arrastraba por los pasillos, como una corriente de aire helado. Lucía, en su estado de fragilidad, pensó que era su propia culpa, que sus oídos le jugaban una mala pasada. Hasta que una noche, al salir de su celda para ir al baño, vio a Sor Inés, la monja más joven del grupo. Inés estaba en el pasillo, frente a una pared de cal blanca. Tenía las manos ensangrentadas, porque se estaba arrancando las uñas contra la piedra. Sus ojos estaban en blanco, y de su boca salía ese lamento que Lucía había oído. ¿Dónde están mis hijos? Lo aterrador no era el estado de Inés. Lo aterrador fue Sor Úrsula. La superiora apareció de la nada. Agarró a Inés por el cuello con una fuerza que hizo crujir las vértebras de la chica, y le susurró al oído: «Cállate, perra. Ella no quiere ruido. Si ella despierta, nos llevará a todas al río». Lucía se escondió tras una columna, conteniendo la respiración. Vio cómo Úrsula arrastraba a la chica hacia el sótano, donde estaban las lavanderías que daban directamente a un brazo muerto del río Tajo, que pasaba por debajo del convento. Al día siguiente, Inés no apareció en el rezo de la mañana. Sor Úrsula dijo que había decidido abandonar los hábitos en la noche. Pero Lucía vio algo que nadie más notó. Las sábanas que estaban tendidas en el patio tenían manchas de un lodo negro y espeso, y un olor a agua estancada inundaba el refectorio. La tensión en el convento se volvió insoportable. Las monjas caminaban con la cabeza gacha, temblando. Los momentos de violencia se volvieron casuales. Si alguien derramaba un poco de sopa, Úrsula le obligaba a lamer el suelo hasta que la lengua sangrara. La disciplina se había convertido en una tortura sistemática para mantener a las mujeres en un estado de terror constante. «Es para que no griten», le susurró una tarde Sor Clara, una anciana que apenas podía ver. «Si gritan, la Llorona las escucha, y si las escucha, cree que son sus hijos, y viene a buscarlos al vientre». Lucía pensó que era una superstición de viejas locas, pero esa noche decidió bajar al sótano. Tenía que saber qué le habían hecho a Inés. El sótano del convento era un laberinto de humedad. Las paredes sudaban agua negra. Al llegar a la zona de las lavanderas, Lucía vio algo que le revolvió las entrañas. Había una pileta de piedra enorme, llena de un agua que no se movía, pero que burbujeaba. En el fondo de la pileta, atada con cadenas de hierro oxidado, estaba Inés. Estaba viva, pero sus ojos habían sido cosidos con hilo de pescar. Úrsula estaba arrodillada frente a la pileta, rezando una letanía que no estaba en ningún libro sagrado. «Oh, Madre del Agua, toma este sacrificio de silencio», decía Úrsula.
no te lleves a las demás. Quédate con esta que no supo callar su dolor. Entonces, del agua de la pileta, emergió ella. No era un fantasma vaporoso. Era algo físico, pero podrido. Una mujer de una palidez azulada, con el pelo convertido en una masa de algas y barro. No tenía nariz, solo 2 orificios que expulsaban agua cada vez que exhalaba. Llevaba un velo que parecía hecho de piel humana estirada. Era la Llorona, pero no la de las leyendas de los bosques, sino una entidad que el convento había domesticado a base de sacrificios durante siglos para mantener su poder y su aislamiento. La entidad se acercó a la cara de la pobre Inés, y con unos dedos largos y transparentes como los de un pez abisal, empezó a acariciarle la boca. Inés intentó gritar, pero de su garganta solo salió un borboteo de agua negra. La Llorona le estaba pasando su maldición directamente a los pulmones. Lucía no pudo más, soltó un grito de puro horror. Sor Úrsula se giró. Su rostro, bajo la luz de las velas, no era el de una santa, sino el de una fanática que había cruzado la línea de la humanidad hace mucho tiempo. Tú, rugió Úrsula, tú que has perdido un hijo. Eres el recipiente perfecto. Ella te ha estado llamando desde que cruzaste la puerta. Úrsula se abalanzó sobre Lucía. La violencia fue rápida y sucia. La monja era vieja, pero tenía la fuerza de la locura. Agarró a Lucía por el pelo y estrelló su cara contra el borde de la pileta. Lucía sintió el sabor metálico de la sangre y el olor fétido del agua del río. Mira lo que pasa cuando una madre no sabe callar, gritó Úrsula, intentando hundir la cabeza de Lucía en el agua donde la Llorona aguardaba con los brazos abiertos. Pero aquí es donde la historia da el giro que nadie vio venir. Lucía, en su desesperación, no rezó, no pidió clemencia. En lugar de eso, recordó el dolor de la pérdida de su propio hijo. Ese odio contra el mundo que la había dejado vacía. Y en lugar de luchar contra la Llorona, se dejó ir. Cuando el agua negra entró en sus pulmones, Lucía no se ahogó. Sintió una conexión eléctrica, gélida y letal con la entidad. La Llorona no era un monstruo que quería matar a Lucía. Era una acumulación de dolor femenino que buscaba un arma. Y Úrsula, con su disciplina y sus sacrificios, era el verdadero parásito. Lucía abrió los ojos bajo el agua. Sus pupilas se dilataron hasta cubrir todo el blanco del ojo. Agarró las manos de Sor Úrsula, que aún la sujetaban por el cuello, y apretó. El sonido de los huesos de las muñecas de la superiora, rompiéndose, fue como el de ramas secas en invierno. Úrsula soltó un alarido, retrocediendo. Lucía salió de la pileta. No era ella. Sus movimientos eran espasmódicos, fluidos, como si no tuviera huesos. El agua negra goteaba de su hábito, quemando el suelo de piedra. La Llorona se desvaneció en el aire, entrando por completo en el cuerpo de Lucía. ¿Quieres silencio, Úrsula? La voz de Lucía sonaba como si 1000 personas hablaran a la vez desde el fondo de un pozo. Yo te daré todo el silencio del mundo. Lo que ocurrió después en ese sótano no se puede describir sin que YouTube me baje el video. Digamos que Lucía no mató a Úrsula rápidamente. Le devolvió cada gramo de dolor, cada noche de sal, cada uña arrancada. Las otras monjas, arriba en sus celdas, oyeron los gritos de la superiora durante 6 horas. Gritos que de repente se cortaron con un sonido seco, como el de un tapón cerrando una botella. A la mañana siguiente, el convento estaba en calma. Cuando la policía llegó 3 días después, alertada por los vecinos, que no veían movimiento, encontraron a las 11 monjas sentadas en el refectorio. Estaban en perfecto silencio. Todas tenían los labios cosidos
con el mismo hilo de pescar que Inés. De Sor Úrsula solo encontraron la piel de su cara, perfectamente arrancada y colgada del crucifijo de la capilla. ¿Y Lucía? Nunca la encontraron, pero dicen los que pasan por la carretera de la sierra, que en las noches de tormenta, cuando el río Tajo baja crecido, se ve a una mujer joven caminando por el desfiladero. No llora, no grita, simplemente observa el convento. Y si te acercas demasiado a la orilla del río y te quedas en silencio, podrás oír una voz suave, casi cariñosa, que te susurra al oído. ¿Has visto a mis hijos? Están dentro de ti. Relato número 4. Mi primo Santi siempre ha sido el raro de la familia. El típico tío que se mete en criptomonedas, luego en sectas de autoayuda y termina viviendo en una autocaravana. Pero hace unos meses apareció de la nada con un traje de lino carísimo y las llaves de una finca en las afueras de Segovia. Decía que había conectado con sus raíces y que iba a dar una fiesta de inauguración para celebrar su nuevo éxito como guía espiritual. A mí me sonaba a estafa piramidal, pero mis padres me insistieron: ve, vigílalo, que no se meta en líos. Llegué a la finca a eso de las 10 de la noche. Era una casona de piedra del siglo XVIII, rodeada de encinas viejas que parecían esqueletos retorcidos bajo la luz de la luna. Lo primero que me chocó fue el silencio. No había música, solo el sonido de los grillos y un olor dulce, pero con un fondo podrido, como flores pudriéndose en un jarrón con agua estancada. «Hombre, primo, has venido». Santi me recibió en la puerta. Tenía los ojos demasiado abiertos, brillantes, como si se hubiera metido 3 cafés de golpe. Llevaba una túnica blanca impecable y una medalla de plata con una forma extraña colgando del cuello. «Pasa, pasa, estamos en pleno ritual de apertura. No te asustes, es todo muy New Age», dijo, dándome una palmadita en la espalda que sentí helada. Al entrar, la escena era dantesca. Había unas 20 personas, todas vestidas de blanco, sentadas en círculo en el salón principal. En el centro no había una mesa, sino un pozo. Sí, un pozo de piedra que parecía brotar directamente del suelo de la casa. Pero lo más incómodo no era el pozo, era lo que estaban haciendo. No hablaban, solo emitían un zumbido bajo con la garganta. Un constante que te vibraba en los empastes de los dientes. Y todos tenían una venda húmeda en los ojos. «Santi, tío, esto es muy turbio», le susurré. «¿Qué es este sitio?» «Es un templo, primo. Aquí el agua tiene memoria. Estamos llamando a la madre para que nos limpie de nuestras culpas». Santi me llevó a la cocina. Allí, sobre la encimera, vi algo que me revolvió el estómago. Había varios cubos de plástico llenos de un agua grisácea y viscosa. Y en el suelo, las tripas de lo que parecían ser un par de cerdos, esparcidas sin ningún orden. «Ritual de limpieza. Santi, eso parece un matadero», dije, sintiendo que el pánico empezaba a subirme por la garganta. «La purificación requiere un tributo, Luis. No seas tan estrecho de miras». Santi me sirvió una copa de un líquido turbio. No lo bebí. Aproveché que fue a atender a otro invitado para escurrirme por el pasillo. Tenía que salir de allí, pero las puertas estaban cerradas con llave por fuera. Intenté abrir una ventana, pero estaban selladas con silicona. Mi primo no estaba dando una fiesta, estaba reteniendo a gente. Fue entonces cuando oí el primer lamento. No venía del salón, venía de las paredes. Un llanto largo, agudo, que subía y bajaba de intensidad. Era el sonido de una madre que acaba de ver lo peor que le puede pasar a un hijo. Un sonido que te desgarraba el alma. «¡Ay, mis hijos!». La gente del salón dejó de zumbar. Se quedaron rígidos. Santi gritó desde la otra punta de la casa: «Ya está aquí. Abrid el círculo. Que fluya el agua».
Me asomé al salón y lo que vi me dejó paralizado. Del pozo central empezó a desbordarse un agua negra, espesa como el petróleo. Y de esa negrura emergió una mano con dedos infinitos, cubiertos de una piel que se caía a trozos, revelando un hueso amarillento debajo. La figura salió lentamente. Era una mujer, o lo que quedaba de una. Su vestido era una masa de jirones empapados que dejaban ver un cuerpo esquelético y húmedo. No tenía rostro, solo una boca enorme que no paraba de abrirse y cerrarse, dejando salir ese lamento que ahora era tan fuerte que me hacía sangrar los oídos. La Llorona, pero no era un mito, era una fuerza de la naturaleza, algo antiguo y hambriento que mi primo había invocado. Santi se acercó a ella, cayendo de rodillas. «Madre», gritó, «te he traído a los impuros, límpialos, quédate con sus penas». La entidad se acercó a una de las mujeres de blanco. La mujer ni siquiera se movió, parecía hipnotizada. La Llorona le puso las manos en la cabeza y en un movimiento violento y seco la hundió en el pozo. No hubo lucha, solo un plof sordo y burbujas de aire subiendo a la superficie. «Santi, para esto», grité saliendo de mi escondite. «La vas a matar». Mi primo se giró hacia mí. Tenía una sonrisa de puro maníaco. «No muere, Luis. Se convierte en parte del agua. Es el ciclo». La Llorona se giró hacia mí. Sentí que el frío del pozo me invadía los pulmones sin estar mojado. La criatura empezó a caminar hacia mí, dejando un rastro de barro y escamas de piel muerta en la alfombra carísima. En ese momento de terror absoluto, noté algo. Santi tenía un mando a distancia en la mano, oculto en el pliegue de su túnica, y en el cuello de la criatura, bajo los harapos, brillaba un collar de metal con una luz roja parpadeante. El miedo se convirtió en una confusión violenta. Esquivé a la criatura, que se movía de forma extraña, como si fuera un autómata, y me abalancé sobre mi primo. Le propiné un puñetazo en toda la cara que le rompió la nariz. La sangre roja y real manchó su túnica blanca. «Suelta el mando, cabrón», le grité. Forcejeamos en el suelo, entre el barro y la sangre. Santi era débil, un charlatán de feria. Logré quitarle el mando y apreté el botón más grande. La Llorona se detuvo en seco. Empezó a convulsionar. Un sonido de cortocircuito eléctrico salió de su garganta. Se desplomó en el suelo, y del interior de los harapos empezó a salir humo. Me acerqué temblando. Le arranqué el velo. Debajo no había un espectro. Había una mujer joven, rapada al cero, con electrodos pegados a las sienes y la mandíbula desencajada por un aparato mecánico. Estaba drogada hasta las cejas, con los ojos inyectados en sangre. Era una chica secuestrada, a la que Santi había convertido en un títere tecnológico para asustar a sus adeptos y convencerlos de que entregaran sus fortunas y sus vidas. El agua bendita del pozo era una mezcla de alucinógenos y tintura negra. Es por su bien», balbuceó Santi desde el suelo, escupiendo sangre. Necesitaban creer en algo. La puesta en escena era necesaria. La violencia de la situación me superó. Miré a los otros invitados. Seguían allí, con las vendas puestas, algunos llorando silenciosamente, totalmente quebrados psicológicamente por la experiencia. Santi no solo les robaba dinero, les destrozaba la mente con un teatro de terror. Pero aquí es donde el relato da el giro final, el giro que me hace despertarme gritando cada noche. Mientras yo intentaba ayudar a la chica del disfraz, se oyó un sonido que no venía del mando a distancia. Un sonido que no era un cortocircuito. Un lamento real, profundo, que venía desde el fondo verdadero del pozo, mucho más abajo de donde estaba la plataforma mecánica. «Gracias por liberarme del ruido. Ahora me toca a mí». Santi se quedó pálido. Miró el mando que yo tenía en la mano.
El mando estaba apagado. Pero la figura que estaba en el suelo, la chica disfrazada, empezó a flotar. Sus pies no tocaban el suelo. Sus huesos empezaron a romperse y a recolocarse por sí solos, estirándose hasta que midió más de 2 metros. La verdadera Llorona no había sido invocada por Santi. La verdadera Llorona había estado esperando a que alguien montara el escenario perfecto para ella. Se había ocultado detrás del truco de mi primo, alimentándose del miedo real de los invitados. La entidad, usando el cuerpo de la chica como si fuera un guante usado, agarró a Santi por los pies. Mi primo gritó, esta vez de verdad, mientras era arrastrado hacia el pozo. Yo intenté agarrarlo, pero la piel de Santi se deshacía entre mis manos, como si se estuviera convirtiendo en agua antes de tiempo. Luis, ayúdame, fue lo último que dijo antes de desaparecer en la negrura líquida. Salí de allí, rompiendo una de las ventanas selladas con una silla. No sé cómo llegué al coche. No sé cómo llegué a Taza. Al día siguiente, volví con la Guardia Civil. La finca estaba vacía. No había rastro de pozo, ni de gente, ni de Santi. Solo encontramos una casona en ruinas, que llevaba abandonada 50 años. En el suelo de lo que debió ser el salón, encontré mi propio reloj, el que perdí en la pelea. Estaba cubierto de barro y olía a agua estancada. Y lo peor, dentro de la esfera donde deberían estar las agujas, había un mechón de pelo negro y húmedo. Mi primo nunca apareció, pero a veces, cuando paso por delante de un alcantarillado o un río en calma, oigo un pitido electrónico, seguido de un lamento que me hiela la sangre. Ella sigue ahí fuera, usando la tecnología de Santi para encontrarnos a todos. Relato número 5. Todo empezó por un estúpido hábito que tengo: dejar la ventana de la cocina entreabierta para que el gato pueda entrar y salir. Vivo en un bajo, en una zona de bloques de hormigón antiguos, de esos donde las tuberías siempre suenan y los vecinos se gritan a través de los patios interiores. Eran las 2 de la mañana. Yo estaba en el sofá, con la luz apagada, viendo vídeos de crímenes reales en el móvil. Lo típico cuando no puedes dormir y decides alimentar tu propia paranoia. Entonces, oí el sonido. Fue un clac metálico, el sonido de la ventana de la cocina cediendo. Luego, un chapoteo, pero no un chapoteo de agua limpia, sino un sonido denso, como si alguien hubiera tirado una toalla empapada en barro contra el suelo. Bicho, llamé a mi gato, con la voz un poco floja. No hubo maullido, solo silencio. Un silencio de esos que te hacen notar los latidos de tu propio corazón en los oídos. Me levanté despacio. El suelo de mi casa es de parqué viejo y cruje si no sabes dónde pisar. Me moví como un ninja hacia el pasillo que da a la cocina. En mi mano, solo el móvil con la linterna encendida. Error número 1. Cuando el haz de luz iluminó el suelo de la cocina, mi estómago dio un vuelco. Había huellas, pero no eran huellas de zapatos. Eran huellas de pies descalzos, extremadamente largos, que dejaban un rastro de agua negra y algas. Las huellas iban desde la ventana hacia el lavadero. Vale, Luis, mantén la calma, me dije en un susurro. Es un vagabundo, alguien que se ha caído al canal cercano y ha buscado refugio. Intenté convencerme de eso mientras agarraba un cuchillo de cocina. Mis manos temblaban tanto que el metal chocaba contra la encimera, haciendo un ruidito rítmico que me ponía más nervioso. De repente, un lamento rompió la calma. No fue un grito de película. Fue un sollozo profundo, gutural, que parecía salir de una garganta llena de agua. ¿Dónde están? La voz sonaba como si alguien estuviera intentando hablar mientras se ahogaba. Ese sonido me heló la sangre. No era un vagabundo. Esa voz tenía una vibración que no era humana. Me asomé al lavadero. Allí,
Acurrucada entre la lavadora y la pared, había una figura. Estaba de espaldas. Llevaba un vestido que alguna vez debió ser blanco, pero que ahora estaba pegado a su cuerpo como una segunda piel podrida. Tenía el pelo negro, largo y tan enredado que parecía una red de pesca llena de suciedad. «Oiga, salga de mi casa ahora mismo», grité, intentando sonar valiente mientras blandía el cuchillo. La figura no se movió, solo siguió llorando. Un llanto rítmico, violento, que hacía que sus hombros huesudos subieran y bajaran. «Tengo un arma, llamaré a la policía», mentí. Entonces la mujer empezó a girarse, pero no lo hizo de forma normal. Su cuello crujió, hueso contra hueso, girando casi 180 grados antes de que el resto del cuerpo se moviera. No tenía ojos. En su lugar, 2 agujeros profundos supuraban un líquido espeso que le corría por las mejillas. Su piel era gris, con la textura del cuero que lleva meses sumergido en un río. Pero lo más incómodo, lo que me hizo soltar el cuchillo del susto, fue su boca. Era enorme, llena de dientes pequeños y afilados, como los de una morena. «¿Tú los tienes?», me preguntó. El olor que salió de su boca era puro metano, pura putrefacción. Salí corriendo del lavadero, tropecé con la mesa del comedor y caí de bruces. Sentí como el agua negra del suelo empapaba mis pantalones. Me levanté como pude y me encerré en mi dormitorio, echando el pestillo y empujando la cómoda contra la puerta. Me quedé allí, sentado en la cama, con el corazón a punto de explotar. Pum, pum, pum. Eran sus pasos, lentos, pesados, húmedos. Se detuvieron justo al otro lado de la puerta. «Déjame entrar, solo quiero ver si están aquí», susurró ella. Su voz no venía de la altura de una persona, sino desde el suelo. Estaba pegada a la rendija de la puerta. Empezó a rascar la madera. No eran uñas normales. Sonaba como si estuviera usando cuchillas de afeitar. Los trozos de madera saltaban, y yo veía cómo sus dedos largos y grisáceos empezaban a asomar por debajo de la puerta, buscando mis pies. Pasaron horas, o al menos eso me pareció a mí. El rascado no paraba. A veces se detenía y empezaba el llanto, ese lamento desgarrador que te hacía sentir una pena infinita mezclada con un terror paralizante. En un momento dado, el silencio volvió. Pensé que quizás se había ido. Miré por debajo de la puerta. No había dedos, no había sombra. «¿Hola?», susurré, como un idiota. Oyó mi propia voz respondiendo desde el otro lado. Eso fue lo que más me dolió. La cosa estaba imitando mi voz. Decidí que no podía quedarme allí para siempre. Tenía que saltar por la ventana del dormitorio, que daba a la calle principal. Aparté la cómoda con cuidado, intentando no hacer ruido. Abrí la ventana y miré hacia abajo. Estaba a unos 3 metros del suelo. Me senté en el alféizar, listo para saltar, cuando algo me agarró del tobillo. Era una mano helada. La Llorona no estaba en el pasillo. Estaba colgada de la fachada, por fuera de la casa, esperándome. Me tiró hacia atrás con una fuerza brutal. Caí al suelo de la habitación y ella entró como una araña, moviéndose por el techo con una agilidad que desafiaba la gravedad. Se dejó caer sobre mí, inmovilizándome. Su peso era enorme, como si estuviera hecha de piedra mojada. «Mis hijos, dame a mis hijos», me gritaba en la cara, salpicándome con ese agua negra. Me puse las manos en la cara para protegerme. Sentí como sus uñas se clavaban en mis antebrazos, desgarrando la piel. Fue un dolor agudo, ardiente. Estaba convencido de que iba a morir allí, en mi propio dormitorio, devorado por una leyenda. Pero entonces el despertador del móvil sonó. Eran las 6 de la mañana. La criatura soltó un alarido de agonía, como si el sonido le quemara. Se deshizo en un charco de agua fétida, justo encima de mí. En segundos no quedó nada más que una mancha enorme de humedad en la alfombra,
y mis propios gritos. Me levanté, temblando, empapado de arriba abajo. Fui al baño y me lavé la cara, intentando procesar lo que había pasado. Tenía las marcas de las uñas en los brazos. Eran reales, me dolían. Fui a la cocina para cerrar la ventana de una vez por todas. El sol ya empezaba a entrar por los huecos de las persianas. Cerré la ventana, puse el cerrojo y me senté en el suelo, llorando de alivio. Ha pasado, pensé. Solo ha sido una noche. Se ha ido con la luz. Pero entonces escuché un ruido que venía del interior de la casa. No era un llanto. Era un chapoteo suave, juguetón. Fui al salón. Allí estaba mi gato, Bicho, sentado encima del sofá. Pero no estaba solo. Tenía algo entre las patas. Era una de esas fotos antiguas, de las que guardaba mi abuela en una caja en el desván. En la foto aparecía una mujer joven, con un vestido blanco, sosteniendo a 2 bebés. La cara de la mujer en la foto había sido borrada, como si alguien hubiera rascado el papel con una uña. Miré a mi gato. Bicho tenía los ojos completamente negros. Y entonces el gato abrió la boca y no maulló. Gracias por la foto, Luis, dijo el gato con la voz de la Llorona. Ahora ya sé qué cara tienen. El gato saltó por la ventana que yo acababa de cerrar, atravesando el cristal sin romperlo. Me quedé solo en el salón, mirando el rastro de agua que ahora subía por las paredes, formando letras. Una frase que se repetía una y otra vez en el papel pintado. Tú eres el siguiente hijo. Desde esa noche no duermo. He tapiado las ventanas. He puesto luces potentes en cada rincón. Porque ahora sé el giro cruel de esta historia. Ella no entró en mi casa para buscar a sus hijos. Entró para marcar su territorio. Y ahora, cada vez que paso por delante de un espejo, no veo mi reflejo. Veo a una mujer de blanco, parada justo detrás de mí, esperando a que se apague la última bombilla. Relato número 6. Vivir en un pueblo de 300 habitantes tiene sus cosas. Todos saben qué marca de café compras, pero nadie sabe qué pasa realmente detrás de las puertas cerradas. Por eso, cuando llegó don Julián, el nuevo maestro, el pueblo entero se revolucionó. Julián era un tipo joven, de unos 30 y pocos, con gafas de montura de pasta, y camisas siempre perfectamente planchadas. Tenía esa sonrisa educada, que parece un escudo, una barrera que te dice, soy amable, pero no te acerques mucho. Se instaló en la vieja casona que está junto al arroyo seco, un lugar que llevaba abandonado desde que yo tengo uso de razón, porque según decían las viejas, la tierra allí está amarga. Yo estaba en mi último año de instituto, y Julián era mi profesor de literatura. Al principio era el profe guay, pero había algo en él que me revolvía el estómago. Una intensidad incómoda. El dolor, chicos, nos dijo un lunes a primera hora, mientras golpeaba rítmicamente el escritorio con un lápiz. El dolor es la única lengua universal. Ni el amor, ni la fe. Solo el lamento nos une a todos. Lo decía con una mirada fija, como si estuviera viendo algo a través de nosotros. La tensión empezó a subir a las pocas semanas. El pueblo empezó a experimentar una racha de mala suerte. Primero fueron los animales. Empezaron a aparecer perros y gatos ahogados en el arroyo. Lo raro es que el arroyo estaba seco. Los animales aparecían empapados, con los pulmones llenos de un agua negra y estancada, que olía a podrido, pero el cauce del río solo tenía piedras y polvo. Un viernes me quedé después de clase para recuperar un examen. Julián estaba en su mesa, corrigiendo con un bolígrafo de tinta roja que parecía sangre fresca. El silencio en el aula era denso, de esos que se te meten por los poros. De repente, oí un goteo. Ploc, ploc, ploc. Miré hacia el escritorio de Julián.
Un líquido oscuro estaba resbalando por la pata de madera, formando un charco a sus pies. Pero él no hacía nada. Seguía escribiendo, con una calma que me dio escalofríos. «Don Julián, se le ha caído algo», dije, señalando el charco. Él levantó la vista. Sus ojos, detrás de las gafas, parecían dos pozos vacíos. «Es solo humedad, Marcos. Este edificio es viejo, como todos nosotros». En ese momento, desde el interior del cajón cerrado de su escritorio, salió un sonido, un lamento, un susurro largo, húmedo y desgarrador que me hizo soltar el bolígrafo. ¡Ay, mis hijos! Me quedé helado. Conozco la leyenda de La Llorona, claro, todo el mundo la conoce, pero escuchar esa voz en un aula de matemáticas, a las 4 de la tarde, con el sol pegando en las ventanas, es otra liga. Julián, sin perder la compostura, puso la mano sobre el cajón y apretó hacia abajo, como si estuviera asfixiando algo que intentaba salir. La madera crujió bajo su fuerza. Vi cómo sus nudillos se ponían blancos. «Vete a casa, Marcos, ahora». No me lo dijo 2 veces. Cogí mi mochila y salí de allí corriendo. Pero mi curiosidad fue más fuerte que mi miedo. En lugar de irme a casa, rodeé el edificio y me escondí bajo la ventana del aula, que estaba abierta de par en par por el calor. Lo que vi me hizo querer arrancarme los ojos. Julián había abierto el cajón. Sacó un frasco de cristal grande, lleno de ese agua negra, y, dentro del frasco, flotaba algo que parecía una trenza de pelo humano, larga y empapada, que se movía como si fuera un animal vivo. Él acercó el frasco a su cara y empezó a susurrarle. «Ya casi, mi vida. Ya casi tenemos suficientes. El pueblo es pequeño, pero sus pecados son grandes. Pronto podrás llorar de verdad». Esa noche no dormí. Me dediqué a investigar a Julián. Descubrí que en todos los pueblos donde había trabajado antes, siempre ocurría lo mismo. Una serie de desapariciones de niños y un aumento inexplicable de la humedad en las casas, hasta que él se marchaba. Decidí que tenía que hacer algo. Cogí una linterna, el cuchillo de caza de mi padre, y me fui a la casona del arroyo. La puerta estaba abierta. El olor a humedad dentro de la casa era insoportable, como si hubiera una piscina de aguas residuales en el salón. Me moví por el pasillo, esquivando las manchas de moho que crecían en las paredes en tiempo real. Se movían, os lo juro. El moho se extendía como venas negras bajo el papel pintado. Llegué al sótano. Allí, bajo una única bombilla que parpadeaba, estaba Julián. Estaba en espaldas, frente a una bañera de mármol antiguo. «Sabía que vendrías, Marcos. Tienes ese fuego en los ojos. El fuego que ella necesita para calentarse». Julián se giró. Sus manos estaban cubiertas de unas pústulas blancas, como si hubiera estado demasiado tiempo bajo el agua. Pero lo peor fue cuando se hizo a un lado y vi lo que había en la bañera. No era una mujer. Era una masa de carne pálida, pelo enredado y telas podridas. No tenía una forma definida. Era como si alguien hubiera intentado reconstruir a un ser humano usando solo barro y dolor. Pero de esa masa salían los lamentos. Unos lamentos que vibraban en mis huesos. «La Llorona no es un fantasma, muchacho», dijo Julián con una voz que ya no era la suya. «Es una enfermedad. Una maldición que se transmite de madre a hijo y de maestro a alumno». Julián sacó un bisturí. Su mirada era de una violencia gélida. «Ella perdió a sus hijos, pero yo le estoy construyendo unos nuevos, pedazo a pedazo. ¿Sabes qué es lo que más le cuesta regenerar? Los ojos. Los ojos de los jóvenes son los más brillantes». Se abalanzó sobre mí. El forcejeo fue brutal. Julián tenía una fuerza sobrenatural, una fuerza húmeda,
que hacía que mis manos resbalaran de sus brazos. Me golpeó contra la pared, y sentí como el moho negro se me pegaba a la nuca. El dolor fue como 1000 agujas entrando en mi cerebro. Logré sacar el cuchillo, y se lo clavé en el hombro. Pero no salió sangre, salió agua negra, mucha, como si hubiera pinchado una tubería a presión. Él ni siquiera gritó, se limitó a mirarme con una sonrisa de lástima. No puedes matar lo que ya está ahogado, Marcos. Me agarró por el cuello y me arrastró hacia la bañera. Sentí el frío del mármol. La masa de carne y pelo empezó a moverse, extendiendo unos dedos que terminaban en uñas transparentes y afiladas. El lamento se volvió ensordecedor. Mis hijos. Estaba a punto de ser sumergido en ese caldo podrido, cuando ocurrió el giro que Julián no esperaba. Yo no había ido solo. Había avisado a la Guardia Civil, no con una denuncia oficial, que no me habrían creído, sino llamando por un supuesto incendio en la casona. En ese momento, las sirenas empezaron a sonar cerca. La luz de los rotativos azules y rojos entró por las ventanillas del sótano. Julián se quedó paralizado. La Llorona, o lo que fuera esa cosa, reaccionó violentamente a la luz. Empezó a deshacerse, a licuarse. El agua negra empezó a hervir. «No, todavía no está terminada», gritó Julián, intentando abrazar la masa de carne que se le escapaba entre los dedos. Aproveché el caos para zafarme y correr hacia la salida. Al subir las escaleras, miré atrás una última vez. Vi cómo Julián, en un acto de locura final, se metía dentro de la bañera, fundiéndose con la criatura mientras el agua negra lo cubría por completo. Cuando la policía entró, la casa estaba seca, totalmente seca. Ni rastro de moho, ni de agua, ni de Julián. Solo encontraron un aula de primaria montada en el sótano, con pupitres vacíos y un examen en la mesa del profesor. El examen era el mío, tenía una nota en rojo: falta de atención al detalle. Repetirás curso. El pueblo volvió a la normalidad, o eso parece. Julián desapareció de los registros, como si nunca hubiera existido. Pero aquí viene lo que no me deja dormir. Hace una semana llegó una nueva maestra. Es una mujer encantadora, dulce, que siempre lleva un termo con té. Pero ayer, cuando pasé por su lado, noté un olor dulce, pero con un fondo podrido. Y cuando se rió de un chiste de un compañero, vi algo detrás de sus gafas. No tiene iris. Sus ojos son solo 2 cuencas llenas de un agua negra que nunca deja de moverse. Ella me miró, me guiñó un ojo y me susurró: «Don Julián te manda saludos, Marcos. Dice que el arroyo por fin ha empezado a bajar con agua. He hecho las maletas. Me voy del pueblo esta misma noche. Porque mientras escribo esto, he empezado a oír un goteo que viene del techo de mi habitación. Ploc, ploc, ploc. Y no está lloviendo fuera». Relato número 7. Os pongo en situación. Mi nombre es Javi. En aquel entonces estaba sin Blanca y acepté un puesto de vigilante en Los Rosales, una urbanización de chalets adosados que se quedó a medias por la crisis. Un esqueleto de hormigón, cables pelados y charcos de barro en mitad de la nada. Mi trabajo era fácil: dar una vuelta cada 2 horas, asegurarme de que nadie robara el cobre y no quedarme dormido. El jefe de seguridad era un tipo despreciable llamado Manuel. Un tipo que siempre mascaba chicle con la boca abierta y que te miraba como si fueras basura. «Javi, una regla», me dijo el primer día, señalando un bloque de casas que daba directamente a un barranco. «No te acerques al bloque C. Hay grietas estructurales y es peligroso. Si oyes ruidos allí, pasa de largo. Son gatos». Gatos, claro. Las primeras 3 noches fueron aburridas de morir, pero la 4ª noche el ambiente cambió. No hacía viento, pero el aire pesaba.
Era esa sensación de que el oxígeno se ha vuelto espeso, como si estuvieras respirando bajo el agua. A eso de las 2 de la mañana oí el primer sonido. No fue un maullido, fue un golpe seco, como si alguien hubiera tirado un saco de carne contra el cemento. Venía del bloque C. Encendí la linterna. El haz de luz cortaba la niebla, revelando las paredes grises de los chalets sin terminar. Caminé hacia el bloque prohibido, saltándome las órdenes de Manuel. La curiosidad mató al gato, dicen, y yo estaba a punto de descubrir por qué. Al entrar en el portal del bloque C, el olor me golpeó. Era un olor a humedad extrema, a ropa mojada que lleva semanas pudriéndose en una bolsa de plástico. Y entonces lo oí. ¡Ah! No era un grito espectral de película. Era un lamento ronco, una voz física, cargada de una fatiga que te ponía los pelos de punta. Parecía la voz de una mujer que se ha pasado días gritando sin parar hasta quedarse sin cuerdas vocales. Subí a la primera planta. El suelo estaba lleno de huellas de pies descalzos y húmedos. Huellas pequeñas, como de niño, que salían de una habitación y entraban en otra. Mi corazón golpeaba mis costillas como un animal enjaulado. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. Silencio, un silencio que dolía. De repente, una figura pasó volando por el pasillo. No flotaba, corría de una forma extraña, casi a 4 patas, con una agilidad mecánica. Llevaba un camisón blanco sucio, lleno de manchas de aceite y sangre seca. Me quedé paralizado. La luz de mi linterna iluminó el final del pasillo. Allí estaba ella, de espaldas. Sus hombros se sacudían violentamente mientras sollozaba. Tenía el pelo largo, negro y tan mojado que el agua goteaba sobre el hormigón, creando un charco negro a sus pies. «Señora, ¿se encuentra bien?», di un paso hacia adelante. Ella se detuvo. El llanto cesó de golpe. «¿Tú los has visto?», preguntó. Su voz no venía de su boca. Parecía vibrar directamente en las paredes. «¿A quién?». «No hay nadie aquí, señora. Venga conmigo. Está en una zona de obras peligrosa». Ella se giró lentamente. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos y la nariz, solo había una piel lisa, tensa y pálida, como si alguien le hubiera cosido la carne sobre los orificios. Una boca cosida con alambre de espino, que empezó a sangrar cuando intentó abrirla para gritar de nuevo. Entré en pánico. Salí corriendo de allí, bajando las escaleras de 3 en 3. Pero cuando llegué a la salida, la puerta de seguridad estaba cerrada por fuera. Alguien me había encerrado. «Manuel, abre la maldita puerta», grité, golpeando el metal. Vi la cara de mi jefe a través del pequeño cristal de la puerta. Estaba tranquilo. No tenía miedo. Estaba fumando un cigarro, mirándome con una mezcla de lástima y asco. «Te dije que no entraras al bloque C, Javi. Ahora ella cree que eres uno de los suyos». «¿De qué hablas, loco? Sácame de aquí». La violencia del momento me hacía temblar. La constructora se quedó sin dinero, Javi. Pero el terreno tiene una deuda antigua. Para que los cimientos no se caigan, hay que darle algo a la dueña del barranco. Cada pocos años, ella pide un hijo. Manuel tiró la colilla al suelo y se dio la vuelta. «Lo siento, chaval. Eres el sacrificio más barato que he encontrado en Infojobs». Me quedé solo. Detrás de mí, el sonido de los pies húmedos bajando las escaleras empezó a resonar. Ploc, ploc, ploc. Me escondí en el hueco del ascensor. Un agujero negro de 3 metros de profundidad. Me quedé allí, en silencio, escuchando cómo ella caminaba por el portal, arrastrando algo pesado. Un momento después, vi lo que era. La Llorona estaba arrastrando el cuerpo de otro guardia, o lo que quedaba de él. Era un cadáver antiguo, momificado por la cal de la obra, pero que aún vestía el uniforme de la empresa. Ella lo mecía como si fuera un bebé.
canturreando una nana ininteligible, a través de su boca cosida. Fue la imagen más incómoda y violenta que he visto en mi vida. La ternura de una madre, mezclada con la putrefacción de un monstruo. Entonces, la criatura se detuvo. Olfateó el aire. Sus dedos largos, con uñas que parecían garras de cristal, empezaron a tantear el borde del hueco del ascensor. «Aquí está mi niño», susurró. Estaba a punto de saltar sobre mí cuando ocurrió el giro que nadie esperaba. No fui yo quien gritó, fue ella. De las sombras del sótano, de la parte más profunda de la obra, que ni siquiera los planos mostraban, salieron decenas de niños. Pero no eran fantasmas, eran niños reales, pálidos, desnutridos, con los ojos vacíos por haber vivido en la oscuridad total. Eran los hijos perdidos, que la constructora y Manuel habían estado ocultando durante años, para sus propios fines turbios, de tráfico y rituales. Los niños no le tenían miedo a la Llorona. Se abalanzaron sobre ella como una jauría de lobos hambrientos. Ella intentó defenderse, pero eran demasiados. La criatura que me había aterrorizado estaba siendo despedazada por los mismos seres que ella decía buscar. Aproveché el caos. Encontré una barra de hierro y reventé el candado de una de las ventanas laterales. Salté hacia el barro y corrí hacia mi coche. Mientras arrancaba, miré por el retrovisor hacia el bloque C. Vi a Manuel. Estaba gritando. Los niños lo habían rodeado a él también. La Llorona ya no estaba. Solo quedaba el silencio del barranco. Denuncié el sitio, pero cuando la policía llegó al día siguiente, el bloque C había sido demolido por seguridad estructural. No había niños, no había cuerpos, ni rastro de Manuel. Hoy trabajo en un supermercado, rodeado de gente y luces fluorescentes. Pero a veces, cuando un cliente deja un charco de agua en el pasillo, o cuando oigo a un niño llorar por un juguete, me quedo paralizado. Porque sé que los monstruos no siempre son los que lloran en el río. A veces son los que te contratan por el salario mínimo para alimentarlos.